Muy buenas tardes para todos. Desde Comedal y el Comité de Educación agradecemos su participación al encuentro virtual del día de hoy. Hoy continuamos con el último webinar de nuestro módulo financiero y el tema que abordaremos hoy es cómo la inteligencia artificial transforma el ahorro en un portafolio diversificado. En este espacio nos acompaña el profesional Andrés Felipe Sánchez, experto en el tema. Andrés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Comedal. Hola, muy buenas noches, muy bien, muy contento. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Un saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy. De verdad que es un gusto estar compartiendo con todos ustedes estas herramientas y estrategias para transformar el ahorro en inversión. Hoy particularmente vamos a hablar de algo que está revolucionando la forma en que tomamos decisiones y es algo muy nombrado, ¿cierto? Y es la inteligencia artificial. Antes de dar inicio, quiero recordarles que estamos próximos a iniciar el módulo 3 que tiene como objetivo potenciar la salud financiera con la generación de ingresos apalancado con herramientas de inteligencia artificial. Así que la idea es que hoy tengamos esa introducción y sea un webinar muy aplicativo, muy practicado en los teléfonos, en las tablets o en los dispositivos móviles que estén utilizando para ver la presentación y que al final tengamos una experiencia bastante enriquecedora. Más allá de que la inteligencia artificial sea una moda, esta tecnología puede ayudarnos a optimizar, pues, primero que todo, tiempo, entender el mundo de una manera mucho más, digamos, global y sobre todo en el tema financiero y de inversiones, tomar decisiones informadas, lo cual es clave para garantizar el éxito. Entonces vamos a iniciar explorando la actualidad macroeconómica de Estados Unidos, que pues lo hemos venido mencionando durante los diferentes webinars. Es el país que lleva el liderazgo en temas de economía a nivel mundial y por eso es importante entender en qué punto estamos. Después de eso, de analizar el detalle, el comportamiento de los principales indicadores líderes, entendiendo la información que nos ofrece cada una de las variables que se publican día a día en los diarios financieros, vamos a enlazarlo con el análisis económico y el desarrollo del uso de la inteligencia artificial aplicando herramientas en vivo desde un enfoque totalmente práctico. El objetivo entonces de esta charla es que después de estas casi 2 horas en las que vamos a compartir toda esta información, cada uno de ustedes se lleve una idea muy clara de cómo empezar a invertir, cómo diversificar y cómo usar herramientas de inteligencia artificial para mejorar las decisiones financieras que en el día a día se toman. Es por eso que la invitación muy especial es a que todos ustedes que nos acompañan hoy se mantengan muy atentos, participen en las preguntas. Créanme que va a ser un momento muy especial donde vamos a enriquecer mucho el conocimiento, sobre todo de este tema que es tan importante y que sin duda hoy en día está iniciando la parada, me atrevo a decir yo, el boom económico de este nuevo siglo. Pudiéramos llegar a asemejarlo con lo que fue en su momento las .com, es decir, las www, cuando se creó el Internet y vimos ese boom, esa burbuja, donde compañías que tenían sus páginas web explotaron y vimos un cambio que a hoy se mantiene y que se sigue transformando en el día a día. Es decir, que estamos viviendo un momento histórico. Pero antes de continuar, para aquellas personas que no me conocen, muchos ya les suena familiar la voz, la imagen. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, soy ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, poseo más de 10 años de experiencia en el mercado de capitales. En la actualidad me desempeño como banquero de inversión, asesorando y estructurando portafolios de clientes en Estados Unidos y estructurando operaciones de crédito de vivienda comercial y residencial para inversionistas latinoamericanos y estadounidenses. Sin más preámbulo, vamos a empezar a hablar de la importancia del ahorro, de la importancia de la inversión y de la importancia de entender la inteligencia artificial como un factor totalmente definitivo a la hora de tomar las decisiones. Aunque el ahorro es esencial y yo creo que en la cultura ha sido algo que desde niños nos han venido inculcando, resulta insuficiente en el largo plazo. Y hay ejemplos que hemos venido mencionando en diferentes webinars y es en relación con el efecto inflacionario durante el tiempo.
en donde si no hacemos nada con los ahorros obtenidos, vamos a perder el valor del dinero en el tiempo producto del efecto inflacionario. Es decir, que cada año, a medida que pasa el tiempo, pues los bienes y servicios que consume una economía se encarecen. Y esto nos lleva a buscar opciones mucho más óptimas como la inversión. Es decir, que a través de unos vehículos particulares, nuestro dinero se mantenga a través del tiempo, incluso le gane a la inflación. Para un ejemplo muy práctico, me gusta hablar de casos puntuales. Si uno no hubiese hecho hace 10 años nada, con 10 millones de pesos, hoy tendría en términos reales un menor valor a pesar de que esta plata sigue intacta, pero por el efecto inflacionario el poder adquisitivo se disminuyó, versus que si hubiésemos realizado una inversión que por lo menos tuviera un hedge o una cobertura sobre lo que fue en su momento la inflación año a año. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para ya empezar a ver casos puntuales y particulares? Invertir significa transformar el dinero guardado en una herramienta de trabajo. No es más, no es menos. Y lo que vamos a aprender hoy es cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a la toma de decisiones y sobre todo de decisiones acertadas. Entonces, lo primero es mencionarles algo muy interesante. Les quiero hablar sobre la inflación en Estados Unidos, que sin duda alguna ha sido un tema de discusión no solo en los últimos años después del coronavirus, sino hoy en día, donde la Reserva Federal, que hace las veces de Banco Central en Estados Unidos, pues se ha mantenido con una postura que se llama hawkish o digámoslo así, restrictiva, donde no han bajado las tasas, mientras que vemos bancos centrales como el de Canadá, el de la Unión Central Europea, que ya han venido disminuyendo tasas precisamente porque han observado que a través de la lectura de sus indicadores macroeconómicos, la inflación ha ido disminuyendo. Pero hay una particularidad. Estados Unidos no ha hecho esto, pues el presidente de la Reserva Federal, que se llama Jerome Powell, ha definido una postura totalmente conservadora en el sentido de que dice, yo no sé cómo van a afectar todos estos aranceles que el presidente Trump está poniendo a los países en el tema inflacionario. Y es por eso que él dice, yo prefiero esperar y actuar en el momento que veamos que la inflación efectivamente hoy por hoy se ha controlado. Entonces vamos a entender primero esta gráfica, ¿listo? La línea azul se llama el US Inflation Rate o es la tasa de inflación en español. En 2015 a 2019 se mantuvo bastante estable, oscilando entre el 1 y el 3% aproximadamente. Aquí lo podemos observar. En el 2020 empezamos a ver lo que fue la pandemia o los efectos de la pandemia. Cuando se da esa crisis económica en este punto, miren lo que pasa con la línea azul. Desciende, incluso se pone muy cerca de cero. Es decir, la economía en ese punto no estaba teniendo absolutamente nada de crecimiento, una desaceleración económica a nivel mundial. Después, en 2021, 2022, vimos un aumento bastante acelerado, se pudiera asimilar un aumento exponencial en términos inflacionarios, llegando a un pico, que es este que vemos acá, cercano al 9%. ¿Esto por qué se dio? Porque el Banco Central de Estados Unidos generó estímulos fiscales y estímulos monetarios en masivos. Claro ejemplo de que a cualquier americano le llegaba un cheque de $2.000, $4.000 a cada americano, es decir, que si 3 americanos vivían en la casa les llegaba su cheque y podían gastarlo, además del ingreso que tenían de su trabajo. Entonces, ¿qué generó eso? Pues primero, la pandemia, problemas en las cadenas de suministros, y ahí vimos cuando los carros empezaron a dispararse en precios, por nombrar uno de los casos que se evidenciaron. Segundo, incremento en precios de energía y en precios de alimentos. Un cóctel perfecto para hacer que la inflación se desbordara, algo que no se había visto desde hace más de unos 20, 30 años en Estados Unidos y asimismo lo vimos en Colombia. Ya después, en 2023-2025, que es este lapso de tiempo que les estoy señalando acá, empezamos a ver un descenso gradual hacia niveles del 2-3%. Y lo hemos explicado en otros webinars, donde la política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos, o uno de sus objetivos más importantes, es mantener una inflación controlada, de tal manera que el rango meta del Banco Central en dicho país
es que la inflación se ubique en el promedio de los últimos 10, 12 años, que es cerca del 2%. Y hoy estamos muy cerca de ese promedio. ¿Qué sucede? Vuelvo y repito, ¿por qué la Reserva Federal no ha bajado tasas? Porque está muy prevenida por los efectos arancelarios que puedan generar picos de inflación. Entonces ustedes se preguntarán, Andrés, ¿vos por qué estás hablando de la inflación si venimos a hablar de inversiones? Y es algo muy importante, y es entender el momento macroeconómico para saber qué tipo de activo debemos seleccionar. Porque a pesar de que vamos a aprender a utilizar la inteligencia artificial y vamos a tener una herramienta totalmente poderosa que nos va a dar una facilidad para el análisis de portafolios y el análisis para la toma de decisiones, tenemos que ser claros en algo. La inteligencia artificial no es un humano. Y esto suena como hasta gracioso, pero la realidad es que al no ser un humano no tiene criterios propios y es por eso que hoy en día es todavía necesario que la persona, el humano, le dé instrucciones claras, precisas a la IA para que pueda desarrollar sus funciones, porque muchas veces si uno le mete inputs o digámoslo, variables que son erradas, la inteligencia artificial puede incluso arrojarte datos errados, es decir, no los contrasta. Vamos a seguir leyendo la gráfica porque quiero que me entiendan esto muy bien. Tenemos la línea gris. La línea gris se llama el US Core PCE Price Index o el PCE. Este es el indicador favorito de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central, para medir la inflación, porque excluye el rubro de alimentos y energía. ¿Y por qué los excluye? Porque son rubros mucho más volátiles. Entonces, miren qué particular esto. Tenemos la inflación que tiene ya todos los ítems, que es el azul, y tenemos la inflación PCE, que es la gris, en donde vemos que excluyen esos ítems. Entonces miren que la inflación sin incluir energía y alimentos fue mucho menor que la que se observó en la de total items. Quiere decir que si se le sustrae este efecto al cálculo o al componente inflacionario, tenemos una menor inflación. Entonces es preferido porque, digamos, como lo mencionaba, son factores que generan mucho ruido. 2015-2019 totalmente estable, podemos ver esto. 2021-2022 también sube, pero de una manera más moderada. Si ven, donde tenemos más o menos una cotización por los 5.5%, y ya en el 2023 al 2025 empieza a bajar más lentamente, lo que indica que los precios de los bienes y servicios subyacentes siguen firmes. Para quienes no me entendieron esto, vemos es que acá la inflación total disminuyó de manera importante porque el petróleo bajó, porque la energía en general bajó, entonces, porque la comida en general bajó. Entonces, es importante que veamos la desaceleración de la inflación total, pero el PCE, miren que ha bajado en una menor proporción, ha sido mucho más lento. ¿De acuerdo? Y ahora les muestro también en el eje izquierdo la línea roja, que es el precio promedio de un hogar en los Estados Unidos. No sé si sabían esto, pero el precio promedio de una casa, eso se llama un household, en Norteamérica, a hoy está en más o menos unos $400.000, que es esto que estamos viendo por acá. Es decir, que una casa normal te puede estar costando en promedio $400.000. Vuelvo y digo, esto es una métrica que genera el Departamento de Estadísticas de los Estados Unidos, como el DANE, y para que lo tengan presente, pues el ingreso promedio de un household, es decir, de una familia, está más o menos en unos $120.000, hablando de familias de 3 personas. Y para mantener la hipoteca, en este momento los estudios muestran que se necesita un ingreso total de más de 175.000. Y es por eso que muchos de los hogares en Estados Unidos en este momento se están viendo obligados a hacer algo que se llama foreclosure o un cierre forzoso, donde la gente no le está alcanzando para pagar su hipoteca y mantener su casa, sino que le dice al banco, vea, yo le entrego el bien inmueble porque ya las cuotas o la deuda es tan alta que ni vendiendo el inmueble logro pagar la deuda. Entonces es algo bien interesante que se está desarrollando
y que vamos a ir, digamos, profundizando en la medida que vayamos avanzando en la presentación. Pero ¿por qué se los traigo acá? Y es porque les quiero mostrar que el efecto inflacionario, miren que fue el primero que aceleró y después aceleraron los bienes raíces, la vivienda en Estados Unidos. Y desaceleraron primero, entonces es altamente probable, vuelvo y digo, esto no es una recomendación de inversión, pero me estoy basando en la historia para ver lo que ha sucedido y con eso tener una conclusión en el presente y futuro, podemos observar que los precios de la vivienda es altamente probable que bajen. Y ya lo estamos viendo. En la Florida nada menos, el precio promedio de las casas ha bajado un 4,8%. Estoy hablando de la Florida en Miami y Fort Lauderdale. O sea, son dos lugares muy icónicos y representativos que han mostrado una disminución en precios. Y es muy viable que estos precios se sigan bajando. ¿Y por qué no, digamos, se reactivaría ese mercado en el corto plazo? Y es porque históricamente las tasas hipotecarias en Estados Unidos han sido bajas, pero en este momento, como tenemos unas tasas todavía altas que están entre el 4,50 y 4,75 en la Reserva Federal, no motiva a que la gente se endeude, a pesar de que son tasas baratas, económicas, para nosotros como colombianos, que de pronto estamos acostumbrados a ver créditos de vivienda al 11%, 12% en el mejor escenario hoy en día, pero que llegamos a ver incluso tasas más altas. Si en Estados Unidos se prestan al 7,8, pues uno dice, relativamente está bien. Pero ellos que están acostumbrados a tasas del 3, 4%, pues casi que se les dobló la cuota. Entonces, teniendo en cuenta esto y entendiendo los efectos inflacionarios, vuelvo y repito, debemos buscar activos que me permitan tener una cobertura sobre variaciones extremas en la inflación. Y es importante recordar algo, la inflación es una variable que en inglés se dice lagging, retrasada. Es decir, la inflación no se puede predecir en sí mirando el indicador, pero lo que vamos a aprender hoy es que hay unos indicadores que nos muestran o nos permiten evidenciar el futuro de la actividad económica en Estados Unidos y con base en eso sí podemos sacar conclusiones sobre qué pasaría en la inflación. Les quiero mostrar esto. Este es el DAP que salió ahorita en julio. De hecho, salió, hoy es miércoles, salió ayer. En julio la inflación subyacente se ubicó en 0,3%, es decir, aumentó levemente frente a junio. Digamos, ese cambio fue afectado, fue explicado por los aranceles que no subieron tanto como la gente estaba temiendo, que era lo que les comentaba yo por parte del presidente de la Reserva Federal, que decía, me mantengo cauto esperando cómo se viene desarrollando el tema arancelario. Digamos que una de las cosas importantes que se generó durante las últimas semanas, y no sé si muchos de ustedes escucharon, fue la dirección del cambio del Buró de Estadísticas Laborales en Estados Unidos, porque se empezó a generar como unas dudas sobre la independencia de los datos oficiales, porque se empezaron a revisar datos a la baja. Estoy hablando del dato de empleo. Y eso al mercado en general no le gusta, porque básicamente lo que genera es incertidumbre sobre la solidez del reporte de los datos, porque si me estás diciendo que la inflación está controlada, que el empleo está bueno, y después me dices, no, lo revisé y realmente no es como se estaba planteando, pues entonces se tomaron decisiones de inversión y demás con base a datos cerrados. Entonces, ¿qué es importante? A hoy como están las cosas y lo que nos está mostrando esta gráfica que quiero que se lleven hoy es que hay más de un 90% de posibilidades de que en el mes de septiembre la Reserva Federal recorte tasas. Y estamos hablando de que esto puede llevar a que se dé todavía una euforia adicional en los mercados, porque el costo de la deuda es más económico. Entonces, muchas compañías que, digámoslo así, pueden ser más dependientes de la deuda para el desarrollo de sus negocios, que esto se conoce como empresas de baja capitalización bursátil o mediana capitalización bursátil, como lo son los small caps o digamos el Russell 2000 medios a través de un ETF, se puedan ver beneficiadas si hay una bajada de tasas. ¿Ok? Es importante también resaltar algo, y es que todo lo que estamos viendo acá, ante, digamos, temores del tema de la inteligencia artificial, como viene en tanto boom y empiece a afectar el desarrollo
o el core business de empresas de desarrollo de software, que es un gráfico que también les muestro, empezamos a ver, digamos, una discrepancia, un cocodrilo, donde las acciones relacionadas con inteligencia artificial vienen supremamente al alza, mientras que otras compañías que pueden ser desarrolladores de software como Monday.com, eh, entre otros, SAP, por ejemplo, Adobe, vienen bajando, a pesar de ser del sector de tecnología, pues no han aplicado este tema de la inteligencia artificial. Ahora, sigamos entendiendo el contexto para poder darle inputs o variables totalmente acertadas a nuestra inteligencia artificial. Estamos viendo en pantalla un gráfico que se llama el gráfico del ISM manufacturero, puntualmente de los precios. Básicamente, ¿qué nos muestra? Nos dice es los precios que las empresas manufactureras en Estados Unidos están pagando por los insumos y materias primas, es decir, el costo de producir las cosas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque este indicador es un indicador adelantado, es un indicador líder. Entonces, cuando los costos para las empresas en general suben, tarde o temprano los incrementos son trasladados al consumidor. Es decir, nosotros quienes compramos los bienes en el mercado vamos a sentir esta subida de precios. Entonces, la gráfica nos muestra que después de una etapa de debilidad que vimos por acá en el 2023, que fue esta que vimos acá, una caída importante porque el mercado venía súper alcista, a hoy vemos que los precios otra vez se están recuperando al 64,8%, y este nivel es importante porque cualquier lectura por encima de la línea cero, es decir, por arriba de 50, que es la línea, digamos, de medición, la línea que nos dice si se está expandiendo o se está contrayendo, estamos viendo que el número se está expandiendo de manera acelerada. Miren acá la línea cero, estamos otra vez en niveles de aproximadamente el 2022. Y lo preocupante es la velocidad con que se está expandiendo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque claro, esto puede generar expectativas de inflación, porque en términos prácticos, esto es que las empresas están pagando más por las materias primas. Y eso puede generar dos efectos. Uno, pues que los márgenes de rentabilidad de las empresas se disminuyan, es decir, presenten más los resultados financieros y las acciones caigan en empresas manufactureras. O dos, alimentar la expectativa de inflación, ¿cierto? Que es lo que la Reserva Federal ha venido tratando de controlar de acuerdo a lo que les mostré. Y que ahorita, de acuerdo al último dato inflacionario que salió, que fue esa variación del 0,3, la expectativa es que veamos una alta probabilidad de bajada para este próximo mes. Entonces, para un inversionista, ¿qué sugiere este escenario? O digamos, en temas inflacionarios, uno ahí diría, listo, perfecto, si hay expectativas inflacionarias, si hay expectativas, perdón, inflacionarias, pues se pudiera beneficiar a través de commodities, energía, porque es decir, son cosas o bienes sin valor agregado que van a subir de precio, el petróleo, la energía, el gas natural, el cobre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de este slide, de esta diapositiva? Y es que un repunte sostenido del ISM manufacturero, hablando en precios, pudiera ser una señal de que la inflación puede encontrar nuevas presiones al alza. Y eso pudiera llevar a que la Reserva Federal no tome la decisión de bajar las tasas. Y eso afectaría el mercado. ¿Por qué? Porque las decisiones de política monetaria mueven absolutamente todo lo que son índices accionarios, títulos de renta fija, incluso los mismos commodities. Entonces tenemos que estar claros en esto, y es que los precios están nuevamente yendo al alza. Muy probablemente sea por el tema arancelario. Pero ojo, yo mencioné algo muy importante, y fue la inflación es un indicador retrasado. Es decir, la inflación cuando ya aparece es porque ya se dio, mientras que esto busca o predice o busca tener idea de cuál sería el comportamiento de la inflación a futuro. Obviamente esto por sí solo no se puede tomar como un indicador que nunca falla, pero que sí ha dado muchas muestras de que ha sido acertado en la predicción de escenarios inflacionarios. Entonces, tener presente eso, porque si la Fed no empieza a bajar tasas, muy seguramente el mercado de vivienda, como les mostré yo en la diapositiva anterior, nuevamente va a bajar. Y si baja, vamos a tener un sell-off o una venta fuerte de vivienda
y los precios de las casas se van a ir abajo. Y si eso sucede, pues la Fed tendría que empezar a recortar de manera mucho más agresiva las tasas de interés para ayudarle a las personas para que las cuotas hipotecarias no sean tan costosas. Ahora bien, si alguno ha tenido alguna inquietud hasta acá, yo le invito a que la anote. Vamos a ir desarrollándola sobre el final de la sesión mientras seguimos explicando acá. Hablaba de otro tema importante, otra variable, que es el empleo en Estados Unidos, y traje un dato muy importante que se llama el NFP o los Non-Farm Payrolls, que es básicamente el cambio de empleo del mes a mes. Hoy la cantidad de empleos nuevos que se generan cada mes, como se puede ver y lo vemos dirigido por la línea amarilla, ha venido bajando de una forma constante. Estoy hablando constante es desde el 2021, pues cuando ya se dio el boom o la reactivación económica, seguimos o hemos venido hacia abajo, disminuyendo. Miren que por acá la creación de empleo venía por los 700.000, 900.000 puestos de trabajo mes a mes. Y a hoy, y por eso se hizo la revisión del Buró Estadístico, está en 73.000, es decir, estamos supremamente bajos. De hecho, tocamos un punto que no veíamos desde el 2021 en uno de los momentos más críticos de la pandemia. Y este incremento del mercado laboral puede tener varias causas, ¿cierto? Primero, pues el alto costo del dinero por las tasas de interés, porque ya vimos que estaban elevadas frente a su histórico. Dos, una menor demanda de bienes y servicios, y también, pues, digamos, una actitud más cautelosa por parte de las empresas para contratar, porque como el panorama está un poquito nublado, entonces quieren ser conservadores y no se meten de una a contratar grandes cantidades de personas, y la demanda en este momento no lo está exigiendo. Por eso también hoy en día vemos que muchas compañías como Microsoft, Tesla, han tenido despidos masivos y se espera que lo sigan teniendo durante los próximos meses. Acá, esta línea azul, esta línea roja, es el promedio móvil de las cotizaciones de este indicador de los últimos 200 meses. Esta gráfica está, perdón, 200 días. Esta gráfica está en diarios. Entonces, ahora, ¿qué es importante? Es una referencia que el mercado usa para decir, estamos por arriba o estamos por abajo. Y en este momento la creación de empleo, que eso sí genera una alerta, una bandera roja, es que está muy baja. Ahora, pero ¿por qué es importante eso, cierto? Entonces, les decía, esto es uno de los termómetros más importantes que usa la Reserva Federal para medir la salud económica. Entonces, digamos, entre menos empleos haya, la gente va a consumir menos, menos presión sobre los precios y sobre todo menos crecimiento en la economía. Si esto se mantiene durante, no sé, 3 periodos, 2 periodos, la Reserva Federal tiene que tomar acción, porque esto sí puede desencadenar en una recesión o una estagflación. Sí, que hoy en día, ¿qué tenemos? Una inflación controlada, pero ya muchos economistas están hablando de la posibilidad de que se dé una inflación alta producto de lo que vemos ahorita en precios y un bajo crecimiento económico, porque ya vemos que las empresas se mantienen bastante cautas. Ahora, este panorama puede ser bueno y malo. Bueno dependiendo del lado de que uno lo mire o lo analice. Entonces, digamos que por un lado puede ser bueno para los bonos y la renta fija, porque si bajan las tasas, si la Fed dice tenemos que salir a darle oxígeno al mercado, los precios de estos títulos deberían subir. Pero para la renta variable, que ha sido el activo, digámoslo, estrella, el que ha brillado y que todos los días hemos visto, mira, el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P, el Russell 2000, han venido subiendo y siguen haciendo nuevos máximos históricos, puede ser, digamos, negativo, sobre todo a compañías que estén muy ligadas al ciclo económico, ¿de acuerdo? Es decir, empresas que dependen mucho del momento de la economía se pueden ver truncadas si se llega a dar una baja de tasas muy agresivas. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión acá? Y es que el mercado laboral de los Estados Unidos se está enfriando. Y ahí lo vemos en la gráfica. Tuvimos una revisión a la baja del buro estadístico y que por eso también cambiaron a la señora que está encargada de eso. ¿De acuerdo? Y eso puede llegar a generar un cambio en la política monetaria por parte de la Reserva Federal, donde se obligue a bajar las tasas de una manera mucho más dramática de lo que el mercado está esperando. Entonces, digamos que por sí solo el empleo es un indicador importante, pero hay que seguir monitoreando los salarios, las vacantes, las renuncias,
para tener una idea más clara. Si bien acá no vamos a abordar todo el modelo macroeconómico, porque pues mi idea es que se lleven datos muy particulares, muy puntuales, sí vamos a tener un color de mercado de lo que está sucediendo y empezamos a ver cosas que no están, digamos, mostrando beneficio para los Estados Unidos. Ahora bien, quiero complementar la gráfica anterior con esta, donde voy a explicar rápidamente los empleos a través de un indicador que muestra los empleos disponibles en este momento en Estados Unidos. Estamos hablando de que hay más o menos unos 7.4 millones de empleos. Y miren, desde la pandemia lo que ha venido bajando, ¿cierto? Es decir, cuántos puestos de trabajo están abiertos y disponibles para ser ocupados a hoy en día. Hemos tenido una caída de más del 40 o de más del 39% frente a su pico. Entonces, si vemos la parte más reciente, pues esa caída fue tremenda. Habían más de 12 millones de empleo, lo mencionaba, es una caída de cerca del 40%. ¿Y qué pasa acá? Y es otra cosa importante, y es que históricamente un retroceso de esa magnitud lo que predice es una desaceleración en la creación de empleo y puede llegar también a predecir periodos de recesión o bajo crecimiento. Es decir, la caída que les muestro acá, esta fue la caída del 2020, fue previo o fue directamente ligada a la crisis generada por la pandemia. Pero lo hoy que quiero mencionar acá es que la caída es mucho más pronunciada de la que vimos en ese momento. Entonces también es una alerta de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces no estoy queriendo decir que hay que tener pánico, que hay que salir a vender las cosas, ni mucho menos, sino que quiero que lo veamos como una oportunidad. Y vuelvo y repito, todo este contexto económico es importante para poder dar asertivamente las variables y los inputs a nuestra inteligencia artificial para que nos pueda dar una retroalimentación totalmente acertada, totalmente adecuada. ¿Sí? Entonces, este dato es altamente probable que sea el detonante que lleve a la Reserva Federal, como lo mencioné anteriormente, a que baje las tasas de interés y que muy probablemente nos volvamos a ubicar por los lados del 2,75, 3%. Entonces, si el próximo mes la Reserva Federal en su reunión confirma una bajada de tasas, ya sabemos que esto beneficiaría a los títulos de renta fija. Eh, y yo creo que ya es muy claro para seguir avanzando y empezar ahora sí a entrar en materia, simplemente es una señal de alerta, porque vemos que los indicadores económicos como la actividad manufacturera vienen muy suaves y ahorita lo vamos a ver en detalle, pero el empleo, que es tan importante en Estados Unidos, se viene deteriorando. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de todo este contexto macroeconómico con el tema de inteligencia artificial. Algo que se me olvidó mencionar en principio es que esta diapositiva o esta presentación fue realizada con la ayuda de inteligencia artificial. Estas imágenes que ustedes están observando aquí fueron hechas por mí, dándole instrucciones específicas al IA para que me arrojara resultados específicos. Entonces les hablábamos de que habían unos indicadores que sí podían ayudar a predecir el comportamiento futuro, sobre todo de la economía norteamericana, que medido a través del empleo vemos que se está desacelerando. Y empezamos a hablar de estos dos, digamos, ítems o variables, que son los PMIs o los ISM manufacturero y los ISM de servicio. Eso básicamente, ¿qué es? Un indicador o cada uno de esos, ¿qué es? Un indicador de la salud económica del país y muestra nada más y nada menos que cómo está el sector de servicios y el sector de manufactura. Por data histórica se tiene mucho más, digamos, recorrido del PMI manufacturero que del PMI de servicios. Ahora, es importante resaltar que el PMI manufacturero tiene una correlación del 80% con la predicción del GDP o Producto Interno Bruto, pero hoy en día la economía norteamericana, un 80% es de servicios y tan solo un 20% es de manufactura. Y cuando hablo de manufactura es la actividad de producción, los nuevos pedidos, los niveles de inventario de las empresas, el empleo en general del sector manufacturero. Y vamos a tener la siguiente idea, y es que los PMIs
sea de manufactura o de servicios, por arriba de 50, porque 50 es la línea cero, vamos a decir que están en expansión. Mientras que si están por debajo, decimos que están en contracción. Ahora, el PMI de servicios representa la actividad económica, el comercio, la salud, la educación, de servicios financieros. Y la lectura es exactamente igual como acabo de mencionarlo. Ahora, en ambos sectores nos va a ayudar a comprender las tendencias económicas y a prever cambios en la economía. Ahora, si yo les muestro y les digo, tenemos PMIs subiendo, creciendo, está creciendo manufactura, está creciendo servicios, pues que podemos concluir, la economía norteamericana se está expandiendo, la economía norteamericana le está yendo bien. Entonces, si le está yendo bien, podemos tener exposición a activos de riesgo. Obviamente, hay que hacer un análisis de cuáles activos de riesgo, pero en este momento el caballo más rápido es el caballo que tiene exposición a inteligencia artificial. Y continuando con el discurso, y voy a pasar aquí rápidamente, les quería mostrar cómo está netamente el PMI manufacturero. Entonces, el último registro de este mes fue de 48%, es decir, está contrayéndose. ¿Por qué? Porque está por debajo del 50%. Aquí vemos una tabla resumen donde veo dos cositas a mencionar. Pues la producción que crece un poquito, las empresas, por ejemplo, y cuando digo que la producción es por las nuevas órdenes, en teoría, si hay nuevas órdenes es porque hay expectativa de mayores ventas. La producción acá también se vio favorecida, pero el empleo disminuyó. ¿Recuerdan los datos anteriores que les mostré? El NFP y los JOLTS, que mostraron una desaceleración. Ok, esa data de empleo, que también es lagging, es retrasada, apenas se está empezando a reflejar y es muy probable que si eso continúa, el deterioro del empleo sea muy acelerado y lleve a que la Fed baje las tasas. Ahora, veamos otras cosas, ¿cierto? Los inventarios están relativamente estables. Vimos una disminución del 0,3%, pero ya empezamos a ver muchos de los ítems que se evalúan dentro del PMI manufacturero en contracción. Por eso vemos aquí la palabra contracting. Y acá el cambio como tal, muchos ya están haciendo rápidos. Y esto lo que genera es dudas si la Reserva Federal debería o no tener las tasas tan altas como actualmente las tiene. Entonces, digamos que la manufactura en este momento está débil, no está desplomada, no está desplomada. Es decir, que aunque se está ajustando un poquito a la economía general en Estados Unidos, es una señal importante de que el entorno económico se mantiene estable. Ahora, si vemos desviaciones arriba o abajo, PMIs por encima de 65 o PMIs por debajo de 40 o de 38, ahí sí estamos en una situación crítica. Y eso también abre la ventana a oportunidades. Ahora, hablando del PMI de servicios, tenemos una lectura del 50.1 y vemos que muchos también se empiezan a estar contrayendo y sobre todo el tema del empleo, que fue una de las variables que mencionaba yo, es más importante para la Reserva Federal. Pero miren que el registro fue mínimo por encima, es decir, de 50 salió 50.1, a pesar de que se dice de que está en expansión y que mantiene algo de fuerza, vemos que se está desacelerando y acá lo estamos viendo en el gráfico. ¿Y qué es lo que preocupa acá? Es que los precios que están pagando en este momento las empresas por insumo y servicios subieron fuertemente, alcanzando un nivel que no se veía desde 2022. Entonces ahí empezamos a atar como los cabos y el gran resumen acá de esta diapositiva es que, digamos, los servicios que vuelvo y repito, incluyen como la salud, el transporte y otros rubros de la economía, está creciendo, pero a un ritmo muy lento, muy moderado. Y ya vemos que el sector de manufactura sí se está contrayendo. Entonces, digamos que la economía está estable, pero está empezando a mostrar síntomas de deterioro. Y eso no implica que la bolsa, las acciones, los ETFs van a empezar a corregir de inmediato, pero sí que si se mantienen las tendencias de contracción económica, podemos llegar a ver recesiones futuras y eso va a llevar a que las acciones en este momento o en el futuro empiecen a disminuir de precio y se sitúen a precios atractivos para ahí sí entrar. Recordemos entonces, pero claro, ahora, ¿por qué además de invertir, perdón, por qué además de ahorrar, tenemos que invertir, ¿cierto? Entonces yo
quería traer un ejemplo aquí para que entendamos la analogía. Entonces, imaginémonos que tenemos un balde lleno de agua. Entonces, digamos que ahorrar es como ese balde, ¿cierto? Que está en el rinconcito de la casa y por ahí se nos hizo una grietica. Entonces, lo tenemos llenito, pero de esa grietica se empiezan a salir goteritas. Y esa grietica, esa fuguita que hay, es la inflación. Entonces el agua se va a ir yendo, el dinero se va a ir yendo. Mientras que invertir es poner ese mismo baldecito, pero en una fuente que puede tener la misma grieta y se sigue saliendo la gotica, pero como va llenando y va llenando, entonces el nivel incluso va subiendo. Entonces digamos que al aumentar los precios en el tiempo, se va dando la pérdida del valor adquisitivo, que esa es la definición de inflación, que con la misma cantidad de dinero, pues no vas a poder comprar lo mismo en un futuro. Pero como la inversión sí protege el dinero, porque no solo estamos haciendo el hedge o la cobertura sobre la inflación, sino que estamos generando algo más, ahí es donde vemos que el dinero sí crece en el día a día. Entonces, para el caso particular de Colombia, con inflación en este momento que se espera cerrar el año por los lados del 5,50, 5,70, y si estamos viendo CDATs como los que ofrece Comedal al 9,50, pues son inversiones que me están rentando por encima de la inflación y que me están generando valor. De tal manera que tendría sentido pensar en este tipo de inversiones si soy de un perfil conservador en donde quiero no solo cubrirme de la inflación, sino también que el dinero se me multiplique. Porque si solo se logra tener una cobertura de la inflación, pues no vamos a lograr que el dinero aumente su precio en el valor del tiempo. Y cuando digo invertir, no estoy hablando de apostar. No estoy diciendo metámosle todo a Nvidia o metámosle todo a Bitcoin o a Ethereum, sino que de verdad tengamos claro el panorama macroeconómico para saber qué tipo de activo puede ser el más idóneo a la hora de invertir. Lo hemos mencionado en otros webinars. Es el tema de la importancia de diversificar, no poner los huevos en toda canasta, sino en diferentes tipos de activos, de tal manera que si un activo no te genera esos rendimientos que estabas esperando, pues la canasta, de acuerdo al análisis que vamos ahorita a realizar, te permitan tener un rendimiento superior y lleven a que todo en tu conjunto se mantenga con un muy buen desempeño. Ahora, el momento más idóneo para invertir era ayer, ¿cierto? Y el segundo momento más idóneo para invertir es hoy. Así que la invitación es a que todos los que estamos acá presentes de verdad desarrollemos la cultura de invertir, porque se los he mostrado con datos, la inflación es real. Así uno no la sienta, digamos, de manera inmediata en su día a día, sí sucede. Y si no tomamos acción de invertir, vamos a ver pérdida del dinero en el tiempo. Entonces, acá, y ya para empezar a ver qué le podemos dar a la inteligencia artificial para que nos muestre opciones, les quiero traer este gráfico que fue hecho con inteligencia artificial. Primero los hacía en Excel, ahora los hago con IA, donde me saca absolutamente pues como todo el nodo de puntos. Entonces, miramos algo, ¿cierto? Tenemos los ejes X y los ejes Y, que va de 0 a 10 años, y que supone una inversión creo que esos son $10,000, si lo puse en dólares. Entonces, digamos que la curva roja está afectada por la inflación. Entonces, si uno tiene $10,000 y los deja quietecitos y no hace nada, esos $10,000 en 10 años se te desvaloriza, suponiendo una inflación del 3% en Estados Unidos anualmente. Entonces, digamos que después de 10 años, esos $10,000 realmente a hoy te alcanzarían como para comprarle equivalente a $7,300. Mientras que la curva verde, que es la inversión ajustada por la inflación, representa si hubiésemos hecho compras de activos que tuvieran un retorno anualizado del 8%, es decir, que estuvieran por encima de la inflación, y eso nos ha llevado a que en 10 años, más o menos, esos $10,000 serían unos $16,000. ¿Listo? Es simplemente tener presente que si tomamos acción en el largo plazo, tenemos unos muy buenos resultados. Es por eso que un ahorro sin rendimiento pierde valor. ¿Por qué? Por la inflación. Mientras que la inversión con rendimiento superior a la inflación, que era lo que les explicaba ahorita en el caso de los CDATs, no solo mantiene el valor, sino que hace crecer. Entonces, en 10 años, la diferencia real es de casi $8,700. Haciendo el cálculo ahí de poder adquisitivo,
haciendo la inversión. Entonces, habiendo entendido eso, yo quiero que nos hagamos esta pregunta, que es algo que me imagino en el día a día se cuestionan ustedes como profesionales de la salud. Y es que un médico, porque tengo muchos clientes médicos, la realidad es que ustedes viven de paciente en paciente, de citas en citas, su activo más valioso es el tiempo. Y justamente eso es lo que menos tienen. Lo digo porque mi hermana también es médica. Entonces, cuando ustedes tienen ese factor tan limitado y no tienen la posibilidad de aprender, de sentarse a evaluar un estado de resultados, a evaluar una acción, un reporte de una compañía o los desarrollos o las perspectivas, lo que se llama el guidance de una empresa como Apple, Facebook, Amazon, lo que sea, porque hay que tener claridad de algo y es que una de las inversiones que más utiliza el personal de la salud es la estructuración de portafolios de renta fija a través de títulos como bonos, CDATs y también de renta variable como acciones, índices, ETFs, etcétera, es precisamente porque no tienen el tiempo. Entonces, esto lleva muchas veces a que el dinero se encuentre en una cuentica de ahorro o se invierta solo en una cosa, no se diversifica el patrimonio, o sea, una casa o solo consultorios, vehículos, no sé, cualquier cantidad de cosas que ustedes se puedan imaginar. Ahora, con la IA, la oportunidad es gigantesca porque vamos a cortar la curva de aprendizajes que puede tomar meses, años a minutos, de acuerdo a las variables que estamos observando y cómo lo podemos hacer. Entonces les quiero empezar hablando de esto. Un video hecho con inteligencia artificial, yo lo hice esta mañana antes de la presentación, porque les quería traer eso. Quería hacer o les quería mostrar cómo era de potente la herramienta a lo que uno podía llegar a generar. Entonces, digamos que primero les quiero explicar, porque hemos escuchado mucho el tema de inteligencia artificial, pero quizás no tenemos claro qué significa o qué es la IA, ¿cierto? Y básicamente, pues la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas y unos sistemas de hacer tareas que normalmente haría un humano. Entonces, va a nombrar varias cosas. ¿Esto qué incluye? Aprender de experiencias pasadas, reconocer patrones, extender el lenguaje, tomar decisiones, resolver problemas de manera, digámoslo, autónoma con unas variables pues ya predefinidas. Digamos que a diferencia de los programas tradicionales, y era lo que yo les mencionaba del tema del software, eh, la IA se adapta y empieza a mejorar con el tiempo. Digamos que tiene esa capacidad de ir mejorando, de ir mirando esos aspectos donde está fallando y de reciclarse ella misma. ¿Ok? Entonces, digamos que uno muchas veces dice, no, pero eso de la inteligencia artificial se limita a ChatGPT o a un par de aplicaciones que conozco, pero la realidad es que no. No sé si ustedes tienen sistema Android o si tienen, bueno, los otros sistemas, pero el que tiene Siri, el que tiene Alexa en la casa, o las recomendaciones personalizadas de Spotify, de Netflix, de Apple Music, de todas las plataformas que ustedes usan en el día a día, tienen inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, miren que este sector está revolucionando absolutamente el mundo. No sé si se han preguntado de por qué cuando se meten a ver una serie de Netflix ya les sale, digamos, en su cartelera, llamémoslo de alguna manera, todas las series o películas de su interés. Y es porque a través del IA se hace una investigación de tus gustos basados en lo que ya habías hecho y te sugiere nuevas películas, nuevas series. Entonces, digamos que en el tema también de la salud se ha visto que la inteligencia artificial ayuda a diagnosticar enfermedades con una exactitud mucho mayor. Y cuando digo mucho mayor, no es comparándolo con lo que hace un médico, sino que mucho mayor de lo que ya se venía, digamos, trabajando. Es decir, es mucho más preciso en detectar realmente cuál era el problema, qué estaba sucediendo en el paciente. Entonces, digamos que el impacto de la inteligencia artificial es muy profundo, porque no es que solo haga los procesos más rápidos, ¿cierto? Sino que también abre la puerta a que hayan innovaciones. Y sin duda alguna, está transformando todo el mundo en la educación, en el tema de la agricultura, todo el tema de manejo autónomo a través de drones, en el tema de las finanzas. Pero ¿qué es importante aclarar acá?
Y es que, y quiero ser enfático con esto, la inteligencia artificial es un complemento, no es que llegue a reemplazar al ser humano, sino que cuando uno une la capacidad de análisis del ser humano con la velocidad de la IA que entrega los resultados, ahorita lo vamos a ver, de una manera inmediata, podemos usarla como una herramienta demasiado poderosa para innovar, para hacer nuevos desarrollos. Realmente es algo que está revolucionando. Entonces, la herramienta que vamos a aprender a utilizar o que estaríamos trabajando en nuestra sesión de hoy es una que seguramente ustedes la han escuchado, que se llama ChatGPT, que fue desarrollada mmm, por una compañía que se llama OpenAI. Ahora, vuelvo y les digo, estos videos los hice yo con inteligencia artificial. Y es importante aclarar algo, y es que esto hace que la información esté al alcance de la mano de todos, desde que tengamos una conexión a Internet y un dispositivo donde podamos tener acceso a este tipo de aplicativos, de inmediato lo podemos hacer. Eso es a través de una plataforma que se llama Sole, que es de también OpenAI, que le permite a uno, de acuerdo a una introducción de variables, generar estos videos. Y ya pues para entrar ahora sí en materia, que hace rato venimos entendiendo el contexto, entendiendo el tema de qué es la inteligencia artificial y para pues hablar un poquito de OpenAI para aquellos que no saben un poquito de la historia, es una empresa que creó Elon Musk y Sam Altman junto con otras personas. Elon Musk que es el dueño de Tesla, pues o de los principales accionistas de Tesla, y digamos que el objetivo era promover la inteligencia artificial, ¿sí? Y era meterle un desarrollo de funciones que facilitaran la vida de las personas. Hagan de cuenta que eso es una base de datos gigantesca, que tiene información de absolutamente todo y que simplemente cuando tú metes la necesidad tuya, él hace un barrido, un escaneo por toda esa base de datos y te arroja un resultado que tiene sentido, ¿ok? Y cuando digo que tiene sentido, también va muy atado a la calidad de las variables que le estamos ingresando. Entendiendo esto como una herramienta, no quiero decir que esto va a cambiar a un asesor financiero que les pueda ayudar también a estructurar sus inversiones o su portafolio, pero sí les va a permitir tener un mayor discernimiento y vamos a aprender algo. Y es que a la inteligencia artificial hay que hablarle claro, lo he mencionado. Se le da una instrucción y ya vamos a saber cómo construir una instrucción acertada para obtener un resultado exitoso. Entre más preciso, más detallado sea esta instrucción, mucho mejor va a ser el resultado, porque si no, realmente uno pierde mucho tiempo ahí. Yo les dije al principio que les quería mostrar esto es un índice que muestra el comportamiento de las empresas de software dividido el comportamiento de las empresas de inteligencia artificial. Y vemos que más o menos desde mediados de abril el indicador ha venido disminuyendo. Y es porque las implicaciones que ha tenido el tema de inteligencia artificial generaron una fuerte venta en las acciones de software, se los decía yo, como Monday.com, como SAP, como Adobe, y es por la fuerza que está teniendo el IA. Esto es simplemente una división entre, digamos, un indicador que mide el desempeño de las compañías de software versus uno que mide el desempeño de las compañías de inteligencia artificial. Claro, como el denominador está más grande que el numerador, es decir, abajo más arriba, es más grande el número abajo que el de arriba, vemos que ha venido disminuyendo. Y es por eso que las empresas de desarrollo de software se están viendo obligadas, se están viendo forzadas a incorporar temas de inteligencia artificial para mantener el valor no solo de sus acciones, sino también para generar productos exitosos que lleven a que las personas sigan consumiendo cada uno de su portafolio de los servicios. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, les quería decir algo, y es cómo puedo tener la inteligencia artificial. Muchos, como les digo, ya están familiarizados con ChatGPT, otros no tanto. Y lo primero es que no importa el dispositivo que tengan, puede ser computador regular, una Mac, simplemente tienen que digitar en su navegador o en su tienda de aplicaciones OpenAI o ChatGPT, se crean una cuenta gratuita. Esto es muy intuitivo
seleccionan la opción de plan gratuito para que ustedes conozcan. El plan gratuito es supremamente bueno y lo podemos seguir utilizando acá sin duda alguna. Y ya pues se busca el chat GPT, se descargan y ya digamos se leen los términos y condiciones y se procede a descargar la información. Ya vamos a empezar a usar. Listo. Ahora, hay unas limitaciones porque no es que esto sea infalible. Si fuera así, yo creo que ya más de uno, y ahí me incluyo, no tendríamos trabajos o realmente se hubiera dado un reemplazo del 100% de la condición humana. Pero sí me gusta ser claro en algo. ¿Y qué puede hacer el IA? Puede hacer ideas, puede resumir textos, puede traducirte con sentido, te puede generar correos electrónicos, te puede parafrasear algo, te puede digamos, dar una recomendación puntual sobre un tema que estén necesitando, incluye el tema de inversiones, pero ¿qué no sustituye? Y es el criterio profesional, la asesoría legal, financiera, la médica y datos actualizados al segundo. Yo le puedo decir ya, por ejemplo, si se acaba de publicar el dato del PIB de Estados Unidos hace 10 minutos, por decir algo, y le digo, dame el dato del PIB de Estados Unidos, no me va a dar ese dato. ¿Por qué? Se basa en esa nube de información que ya hay en el pasado. Entonces, no es tan óptimo en ese sentido para eso. Es importante tener unas buenas prácticas de uso. Obviamente, iterar, por ejemplo. Entonces, si uno no está convencido de los resultados, uno puede pedirle que reformule, que vuelva a investigar o que tenga en cuenta, en el caso, por ejemplo, financiero, ciertas variables que veo que no tuve en cuenta para hacer un tipo de análisis. Y en el caso médico también aplica, entonces ténganlo presente. Ahora, también es un llamado a que demos un uso responsable de esta aplicación, donde de pronto no estemos ingresando información personal, ética, porque obviamente pues son bases de datos que se comparten. Entonces la idea es como que sea una herramienta realmente que nos apoye a tomar decisiones, a facilitarnos la vida. Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ayúdame a definir qué tipo de plataforma de inversión es la más adecuada para mí. Y aquí tengo tres nombres aleatorios que traje. Compárame Interactive Brokers, eToro y Fundrise. Listo, perfecto. Yo le doy esa información a la IA y ellos empiezan a hacer el trabajo. Ahora, vamos a empezar hablando de cómo sería esa conformación ideal del portafolio para finalizar con el tema de ejemplos prácticos a la hora de utilizar IA. Entonces, lo primero, ya habíamos hablado de que un portafolio se conforma de acuerdo al perfil de riesgo, es decir, la volatilidad que yo deseo asumir. Entonces, cuando somos un perfil conservador, que el objetivo es preservar el capital, estar muy tranquilo, estamos buscando la mayor exposición a renta fija, a bonos del gobierno, bonos corporativos o bonos en general que tengan alta calificación crediticia. Y ahí incluyo los EATs. Se puede tener exposición a renta variable sin duda alguna. La teoría dice que en un portafolio de renta fija, perdón, un portafolio conservador se puede tener una exposición a renta variable del 10 al 20% máximo, tener exposición a bienes raíces del 10 al 15, a bonos del 60 al 80, y es un riesgo bajo, ¿cierto? Menor exposición a la volatilidad. Ahora, hay otro perfil, que es el perfil, digámoslo, moderado, que ya es casi un 50-50, es decir, 40-50% renta fija, 40-50% renta variable, meterle algo de bienes raíces entre un 10-15% y tener algo de efectivo para oportunidades particulares de liquidez donde se vaya a ingresar por periodos cortos. Entonces, ese perfil va orientado a personas que de pronto quieran asumir un poquito más de riesgo, pero aún estando en una postura relativamente cauta, obviamente con una mayor volatilidad dentro de su portafolio de inversión. Y ya finalmente tenemos el perfil agresivo, que es casi que todo volcado a la renta variable, 60, 70, 80% en acciones de crecimiento, mercados emergentes, ETFs, commodities, incluso se pueden meter divisas que también son bien volátiles. Tener una pequeña exposición a la renta fija del 10 al 20%, es decir, bonos de alto rendimiento como los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Tener algo efectivo y obviamente pues esperaría uno que al asumir mayor volatilidad el retorno también fuese mayor.
La clave aquí es en ajustar la composición de los objetivos de acuerdo al horizonte de tiempo, revisando el portafolio periódicamente. No es simplemente hoy invierto y me voy tranquilo, sino que por lo general, para que ustedes sepan, los administradores de portafolio todos los días están pendientes de eso. Obviamente, como no es su trabajo, se puede delegar. Ustedes son médicos, pero sí es importante que tengan una revisión por lo menos trimestralmente, que es lo que usualmente el mercado tiene adoptado para hacer rebalanceos, es decir, reacomodaciones. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar a hablar de algo muy interesante, y es que la diversificación es clave en la inversión. O sea, sería meter todos los huevos en la misma canasta, no diversificar. Pero como queremos reducir el riesgo, tenemos que buscar esas oportunidades para que la estrategia en su conjunto nos dé muy buenos resultados. Y es lo que vamos a hacer en este momento, que es a través de la herramienta ChatGPT, podemos considerar un portafolio de inversión. Vuelvo y digo, esto es ilustrativo. Así que soy enfático en el sentido de que si cada uno de ustedes va a hacer el ejercicio, sean también cuidadosos en revisarlo con su asesor de inversión para verificar que cada una de las informaciones que les va a arrojar sea acorde a su perfil. Listo. Entonces, empecemos acá a ver algo. Hay unas prácticas que les traía yo acá, también un segundo que tenía los ejemplos. Y bueno, primero, definir los objetivos claros. ¿Cuánto tengo para invertir? ¿Hasta cuándo lo puedo dejar invertido? ¿Cuál es el objetivo de la inversión? ¿Qué activos? ¿En qué proporción? ¿Cómo va a conformar mi perfil? Automatizar aportes, revisiones periódicas. Entonces, digamos que lo primero, como les digo, es establecer un objetivo. Entonces, ¿cuánto querés invertir? ¿Para cuándo necesitas ese dinero? ¿Cuál es tu expectativa de crecimiento, por ejemplo? ¿Tenés aversión al riesgo o querés ser más conservador? Después, crear un plan, es decir, no improvisar la receta, la fórmula, de acuerdo a una asesoría pues especializada. Y tercero, ser juicioso en la ejecución del plan. Porque cuando uno ya automatiza y tenemos ya el plan muy aterrizado, la tecnología está al lado de nosotros para aprovecharla, para simplemente darle los inputs, decir, vamos a comprar esto así de acuerdo a esta estructuración de portafolio. Y lo último es que podemos hacer una revisión tranquilamente a través de, por ejemplo, herramientas como ChatGPT. Ahora, las ideas claves que quiero que se lleven en la noche de hoy para empezar con los ejercicios puntuales. Primero, ¿qué nos ayuda la inteligencia artificial? La aceleración y la precisión en análisis de datos, ¿cierto? Porque te permite procesar volúmenes gigantescos de información de cualquier tema súper rápido. O sea, el trabajo de meses, lo que yo les decía, lo hace en minutos. Segundo, esto es un complemento, no es un reemplazo del conocimiento humano. Es una herramienta que vamos a utilizar, pero eso no sustituye la experiencia, a pesar de que está muy bien alimentado, ni el juicio que tiene el ser humano. El tercer punto, reducción de sesgos y mejora en la objetividad. Entonces, los algoritmos pueden filtrar muchas veces el ruido, pero muchas veces afectan las decisiones humanas. Entonces, eso ayuda a mantener la disciplina y el enfoque de estrategias bien fundamentadas. Cuarto, acceso democratizado a herramientas avanzadas. Y es que esta información antes solo estaba para grandes instituciones o personas que tenían grandes cantidades de dinero, pero hoy en día cualquier persona, como lo digo, con un dispositivo móvil, con acceso a Internet, tiene acceso a la inteligencia artificial. Y quinto, la optimización de tiempo y recursos. Porque cuando logramos automatizar tareas repetitivas, como el seguimiento de precios, la actualización de hojas de Excel, la modelación, programación de cosas, se puede dedicar más tiempo a otras tareas que te generan mayor valor. No siendo más, vamos acá a sumergirnos en un ejercicio muy chévere, muy bacano, donde les va a permitir a todos ustedes ver en acción todo lo que estamos discutiendo, todo lo que hemos venido hablando durante toda la charla, y vamos a aprender a hacer un ingreso de información. Entonces, lo primero es que les quiero aclarar una definición de qué es un prompt. Un prompt, creo que lo tengo acá. Ah, sí, lo tengo acá. El prompt es básicamente el input o la variable que le vamos a decir a la inteligencia artificial para que tome acciones, para que, digamos, con instrucciones particulares y contundentes, empiece a darnos esos resultados. Entonces, lo primero es tener un prompt
claro y específico. Entre más específico uno puede hacer, mucho mejor. Después de que tengamos el prompt juntos, vamos a ver cuáles van a ser esas respuestas. Y después de esas respuestas, vamos a contrastarlo con la realidad de las cosas, de acuerdo a la información que yo ya tengo previamente y lo que está, de dónde se está originando. Entonces, les traigo 5 ejercicios prácticos. Son estos: cómo hacer un plan de inversión inicial. Segundo, una comparativa de productos financieros. Tercero, el impacto de la inflación. Cuarto, una explicación sencilla de todo lo que hemos visto. Y quinto, un guión para explicarle a alguien del común y corriente qué es la inteligencia artificial y cómo se puede utilizar. ¿De acuerdo? Permítame un segundo, dejaré de presentar esta pantalla para proceder a mostrar algo que les traía yo acá. Espérenme un segundo, por favor. Entonces, voy a proceder a mostrar el escritorio con absolutamente todo. Eh, Les agradezco si me ponen un numerito o me indican si, wow, si están viendo la pantalla en este momento. Estamos viendo ejercicios prácticos. Perfecto, listo. Y acá ven ChatGPT. Sí. Sí, perfecto. Entonces estamos súper. Yo de manera anticipada claramente ya traía los prompts, pero vamos a hacer el ejercicio práctico. Entonces, lo primero, estos son, creo que ahí también me estás viendo el archivo en Word, ¿cierto? Este prompt yo lo construí. Y Andrés, Sí, listo, perfecto, gracias. Siendo muy específico con lo que les acabo de mencionar, te le digo, inteligencia artificial, tengo 50 millones de pesos para invertir, un perfil de riesgo moderado, diseño un portafolio de inversión diversificado con asignaciones porcentuales claras entre renta fija, renta variable y bienes raíces. Puedes incluir otras clases de activos si es relevante para el perfil. Incluye las recomendaciones porcentuales, el monto en dólares asignado a cada categoría, que lo va a cambiar, qué pena había puesto en dólares, pero es en pesos. A cada categoría justifica la asignación en función del perfil de riesgo, detalla los instrumentos o vehículos recomendados dentro de cada categoría, realiza una proyección a 10 años usando rentabilidades promedios históricas, ajusta todos los valores a términos reales, descontando la evaluación, formato de respuesta, dame un título del portafolio con monto, perfil, proyección de inflación, asignación recomendada, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, uy Andrés, pero es que está súper completo ese prompt. Y la verdad, a mí nunca se me ocurriría hacer algo así. Y aquí lo vamos a aprender a hacer. ¿Ok? Me meto a ChatGPT, entonces simplemente le doy la instrucción del prompt de lo que quiero que haga, pero a que me cargue la imagen, la información, y simplemente le doy aquí en Submit. De inmediato, lo que empieza a hacer la inteligencia artificial es analizar toda esa información, toda esa variable que yo le acabo de ingresar. Se van a dar cuenta la rapidez en el análisis que nos va a integrar. Ahora bien, cuando no tenemos claridad de cómo hacer es decir, cómo tener esa información adicional, lo que vamos a hacer es que vamos a construir una idea y esa idea nos va a permitir, digámoslo así, de alguna manera, al incorporarla en el chat, que se desarrolle de manera mucho más amplia. Miren la información que me acaba de dar. Tenemos ya la proyección del portafolio de valores reales con inflación del 5%. Tenemos el total del portafolio, cómo sería el comportamiento de la renta fija, renta variable, bienes raíces, alternativos. Aquí tenemos una tabla con la alocación particular de lo que le meteríamos a cada uno de los valores. Miren que, por ejemplo, en este caso, a renta fija le metió 20 millones de pesos, renta variable 17.500, bienes raíces, estos son 10 millones de pesos y alternativos le metió 2.500.000. Listo. Seguimos bajando, seguimos analizando. Tenemos renta fija 20%, 35, 25 y nos dice en qué lo invirtió. Instrumentos sugeridos, bonos TED, bonos corporativos, proyección a 10 años, valores reales. Es decir, la renta fija en 10 años de 20 millones pasaría a 24, la renta variable de 17 millones 500 a 27, los bienes raíces de 10 a 13 y los alternativos de 2.500 a 700.
tendríamos una rentabilidad real de casi 18 millones de pesos versus el valor como tal. Riesgos y mitigación. La renta fija, riesgo tasas de interés, la renta variable, volatilidad en el mercado, bienes raíces. Tenemos un resumen visual. Entonces, observen toda la información que me acaba de dar de acuerdo a la ejecución o de acuerdo al prompt que yo le acabo de dar, que fue este tan completo. Ahora, si yo llego y tengo para este otro ejercicio, en el caso de compárame invertir en un CDT en Colombia 12 meses con invertir en un fondo indexado en el S&P 500 y que me incluya todo esto, simplemente ustedes se pueden tranquilizar en el sentido de que yo les voy a pasar toda esta información, ustedes van a tener también los prompts reales. Simplemente copio, pego el prompt, como les digo, miren el nivel de especificidad que le doy a la inteligencia artificial. Y ahorita vamos a hacer otro ejercicio donde simplemente le digo, hazme un prompt que tenga estas características y que me permita tener la mayor información posible. Miren lo rápido que nos dio la información. Entonces, ya tengo lista la comparativa entre un CDT en Colombia 12 meses y un fondo indexado al S&P 500. ¿Quiere que te entregue formato estructurado? Entonces, le voy a poner algo acá. Así es. Simplemente le respondo, hagan en cuenta que estuvieran hablando como con alguien y ya de inmediato empieza a sacar toda la información. Entonces, comparación CDT Colombia 12 meses versus fondo indexado al S&P 500, 50 millones. Contexto macroeconómico, inflación en Colombia al 7, tasas en Estados Unidos, inflación, etcétera, etcétera. Volatilidad histórica, riesgo, bajo, alto, alto, liquidez, facilidad de acceso. Tenemos acá unas características importantes. Y al final tenemos ventajas. En Colombia, estabilidad y certeza de rentabilidad, sin exposición al riesgo cambiario, desventaja rentabilidad baja si la inflación es alta. Recomendación según perfil, conservador, preferir CDT por estabilidad y seguridad. Moderado, combinar CDT con S&P 500. Agresivo, mayor exposición al S&P 500. Advertencias, resumen visual. CDT te puede rentar el 9.6 neto, riesgo bajo, liquidez baja y al de corto plazo. S&P en un escenario optimista te puede rentar el 14.5%, en un escenario negativo o pesimista te puede rentar negativo el 10.5%. El riesgo es alto, la liquidez es alta, pero es ideal para largo plazo. Y él sigue generándonos recomendaciones. Mira, te lo hago a 5 a 10 años, te lo proyecto más. Entonces, uno puede seguir llevándolo hasta el nivel que uno quiera o el nivel de profundidad. Traía el ejemplo, el impacto sobre la inflación. Entonces, simula el comportamiento de un portafolio de $100,000 en 5 años con el componente inflacionario. Perfecto, miren, simplemente llego, pongo la información y se lo envío a ChatGPT. Y mientras él hace, vamos revisando los otros prompts porque quiero que cada uno de ustedes se lleve algo hoy importantísimo para la casa. Y es que cuando no tengo claro cómo hacer un prompt y simplemente tengo frases como ayúdame a crear un plan de inversión de 5 años para reunir $200,000 con un perfil moderado y capacidad de aporte mensual de $2,000. Miren que es información muy básica, información que cada uno le puede incorporar a la inteligencia artificial, pero entonces uno lo que tiene que hacer es generar ese nivel de detalle, que ya lo vamos a aprender a hacer. Ya para este portafolio real, miren lo que acaba de suceder acá. Me lo da evolución del portafolio nominal. Permítame, este prompt. eh, Le quería poner acá algo particular. Le voy a poner a hacer algo más difícil. Entonces, miren, evolución del portafolio nominal versus real. Me da la información del portafolio, el crecimiento, y voy a ver si en este caso me permite hacer un modelo de frontera eficiente para tener claro, por ejemplo, cuál sería la volatilidad del activo. O sea, aquí le estoy dando todavía, digamos, mayor complejidad a la inteligencia artificial donde le estoy preguntando, venga, con esas combinaciones que yo le acabo de dar, ¿usted cómo cree que debería ser la alocación o la estructuración de un portafolio entre renta fija y renta variable para alcanzar, digamos, el punto más óptimo y yo poder invertir de tal manera que tenga el mayor retorno probable, de acuerdo a un modelo que se llama frontera eficiente? Y ya van a ver lo que nos va a dar. Dejémoslo seguir pensando porque esta pregunta, digamos, es un poquito más compleja, está analizando más. En el caso de que de pronto, si por algún motivo yo deseo parar
cualquier tipo de iteración o cualquier tipo, digamos, de pregunta que yo le hice a la inteligencia artificial, pues simplemente debo de darle en este cuadrado, que es como las veces de stop. Y asimismo, cuando le ingresamos ahí la información, es como las veces de play, para que tengamos como el símil y empezamos a entender eso. Mientras él sigue pensando, yo les voy mostrando que además de la inteligencia artificial ChatGPT, el que desee crear videos para sus redes sociales o si quieren incorporar la información que yo les acabo de mostrar, acá hay una plataforma que se llama Sora y es esta que les acabo de mostrar también de OpenAI, donde se crean videos e imágenes. Absolutamente todo esto ha sido creado con inteligencia artificial. Les estoy mostrando en este caso el top de videos, e imágenes que se han venido, digamos, creando con inteligencia artificial. Realmente es algo impresionante que los invito a que exploren. En este caso, pues ponen muchas cosas, pero los invito a que exploren para que vean cómo en su día a día pueden aplicar eso. Volviendo al tema que les dije, miren la rentabilidad y la volatilidad. Básicamente le dije, mira, hazme un favor, con la información que yo te acabo de dar, coge, diseñame el portafolio y mide la volatilidad que puede llegar a tener. Y supongamos que no entendemos absolutamente nada de esta gráfica. Entonces, él lo que nos dice es, el portafolio propuesto debería estar acá, pero si yo no entiendo nada, literalmente, simplemente le digo, o sea, resume en palabras sencillas que no entiendo. Y el chat GPT de inmediato te empieza a hacer un resumen, te empieza a dar esa posibilidad. Entonces, miren lo interesante que es, y es que no se debe tener un conocimiento muy profundo, pero sí las herramientas necesarias para meterle variables de calidad para que nos genere estos resultados de calidad. Entonces, miren lo que observa acá. Tu portafolio propuesto de 40% renta fija, 35% acciones y 20% bienes raíces con 5% en oro podría dar en promedio el 8.2% de rentabilidad al año. Su sube y baja riesgo volatilidad sería el 8.7% al año, es decir, es un riesgo moderado. El portafolio más estable posible, con la mínima variación, daría rentabilidad del 7.25 anual, con un riesgo mucho menor del 5% anual, pero sacrificas un poco de rentabilidad para ganar más estabilidad. En pocas palabras, tu portafolio tiene más potencial de ganancia, pero también más altibajos. El de mínima varianza es tranquilo, pero crece un poco más. Entonces, cuando tengo la posibilidad de estar analizando estas variables, pues miren cómo puedo llegar yo a resumir. Y es ahí donde les digo, muy importante, meter información de calidad y muy importante que esa información de calidad también sea revisada por sus asesores para que ustedes tengan mayor certeza de que esto tiene sentido, de que esto está, digamos, siendo objetivo y de acuerdo a las variables. Entonces, si yo, por ejemplo, no tengo conocimiento de nada y quiero generar un prompt completo, simplemente le digo, hazme un prompt de esto y ya de inmediato le envío esto. Entonces, cuando le doy esto y le ingreso simplemente mi necesidad, él va a empezar a hacerme propuestas y yo las puedo escalar hasta donde yo considere sea necesario y que vea que ya tiene absolutamente todo. Aquí viene la particularidad que generó. Entonces, vamos a observar esto que pasó, que me parece súper que haya sucedido en este momento. Y es que él empezó a mezclarme lo que yo venía, digamos, poniendo arriba, que era un tema de inversiones, con la generación de un prompt. Entonces él entendió que yo le estaba pidiendo que ejecutara esta tarea. Pero como no quiero eso, simplemente voy a hacer un nuevo chat GPT. Entonces simplemente le hago un nuevo chat para ahorrarle como la información que le acaba de meter y le digo, hazme un prompt de esto. Y lo voy a decir algo muy sencillo, lo más completo posible, actuando como un analista financiero. ¿Ok? Y ya ingreso la información. Entonces me da el prompt sugerido. Y miren la calidad de información que empiezo a obtener yo. Actúa como un analista financiero senior especializado en planeación patrimonial e inversión a largo plazo
Tu objetivo es diseñar un plan de inversión detallado para alcanzar un capital de $200.000 en un plazo de 5 años, partiendo desde cero, con perfil de riesgo moderado, etcétera, etcétera. Y mire todas las variables que tiene en cuenta. Ahora, llego yo y ya tengo el prompt y simplemente copio el prompt, creo un nuevo chat GPT, ya lo copié y aquí se lo pego y simplemente le doy el input, le doy la variable. Y ahora es donde voy a tener el resultado supremamente detallado de acuerdo a lo que, digamos, le acabo de mencionar. Cómo debería ser la distribución de portafolio, cómo debería ser la distribución de acuerdo al perfil de riesgo, qué se esperaría en términos de rentabilidades y sobre todo, digamos, miren, hay presentación visual, presentación, o sea, te hace gráficos, o sea, te hace realmente todo. Entonces, miren lo bueno que es esta herramienta para uno apoyarse en la toma de decisiones y sobre todo para desarrollar esas opciones que tenemos a la mano en el día a día y tener decisiones mucho más asertivas, mucho más informadas. Ahora bien, con esto ya terminaríamos lo que es la parte de la charla, de la capacitación, y nos iríamos a algo particular que me gusta mucho y es el tema de una evaluación muy simple. Los invito a todos a que se unan escaneando este código QR o dándole clic al siguiente link que les voy a compartir para hacer un quiz y donde vamos a validar básicamente lo que vimos acá durante toda la sesión, lo que aprendieron. Entonces los invito a que se unan. Permítanme un segundo, ya voy a partir a través de, el Zoom, del chat de participantes, este linkcito, para que todos puedan ingresar. Permítame un segundo, por favor. Ahí ya está. Le pueden dar clic en ese link. Los invito a que se unan. Empecemos a participar o a escanear este código QR. Vamos a esperar un momentico mientras las personas se incorporan. Les voy comentando, se les va a enviar todo el material que se expuso acá, se les va a enviar los prompts que yo diseñé para ustedes, se les va a enviar digamos, un cheat sheet que es como una hojita resumen con las cosas más importantes y claramente pues yo y todo el equipo, perdón, todo el equipo y yo estaremos a su completa disposición para apoyarlos y resolver las dudas. Acá mientras la gente se va uniendo, les dejo también los datos de contacto por si de pronto alguien quedó con una duda o quiere profundizar en algo. Con el mayor gusto lo acompaño, lo atiendo. Muchos de ustedes ya se han puesto en contacto conmigo, así que siéntanse libres de escribirme, llamarme, que para mí es un gusto pues estos espacios y poder estar apoyándolos. Seguimos acá ya con 20 participantes. Va a esperar un momentico más. Recuerden darle clic al link, ahí está en el chat, o escanear este código QR. Y empezamos como tal y le voy a dar inicio en este preciso momento. Así que muchos éxitos para todos.
finalizar. Me siento muy contento porque vi que todos estuvieron muy conectados, todos respondieron, la mayoría, de una manera adecuada. Felicitaciones, David, SJ, Clara. Y bueno, ya entonces abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna inquietud frente a lo que acabamos de mencionar, para que por favor, pues, a través del chat o a través de Paola, eh, nos lo hagan saber. Así que, Pau, quedo muy atento para responder las inquietudes. Bueno, por acá nos dicen, ¿cuál o cuáles serían los datos duros en el contexto colombiano que pueden predecir con antelación a la precisión del 90-95% el cambio de un ciclo económico de expansión a contracción y viceversa? Claro, serían los indicadores líderes que mencionábamos como el PMI manufacturero de servicios. Habría que evaluar también los permisos de construcción en Colombia junto con la confianza del consumidor. Eso como indicadores líderes para pronosticar. Como coincidentes utilizaría yo el empleo y como lagging sin duda la inflación. Hablar de que 90-80% es difícil en el sentido de que pues nada es teórico, ¿cierto? Debe ser con una alta aproximación y éxito, pero pues hablar de que hay un modelo que no falle, pues no sucede, pero teniendo en cuenta eso que te acabo de decir, vas a tener una alta fiabilidad. ¿Será que el empleo en Estados Unidos es bajo debido a la administración del presidente actual, pero en cambio crece de manera positiva en cuanto a manufactura y servicios, y esto es bueno? Eh, Realmente los datos de empleo, como mencionaba, es un indicador de retraso, no es adelantado. Entonces, por ende, pues Trump lleva este año, pues realmente como presidente. Entonces, pensar que por él han habido disminuciones en el tema de empleo, no, no es del todo falso, no es del todo cierto, pero creo yo que es más orientado desde el tema del Dodge, la optimización de recursos, porque gran parte del mercado laboral de Estados Unidos era contratación gubernamental y ellos han venido con una estricta política cuando Elon Musk también estaba ahí de reducir costos y gastos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos que como los datos están atrasados y el mercado está cotizando o adelantándose de 6 a 12 meses, el tema del empleo se está deteriorando por varios factores. Uno de esos es el tema de las tasas, la inflación y la desaceleración económica que estamos observando. Sin duda el tema arancelario y el gobierno, digámoslo así, tienen injerencia, pero esos datos se van a ver es más en el futuro. ¿Qué opinas de la plataforma Trip para el tema de inversión? Tri me parece una plataforma confiable, es regulada, así que sugiero hacer pares comparables con otras plataformas para que tengan pues su propio criterio. Ahora con ayuda de la IA, de hecho lo podemos hacer tranquilamente, como que compárame la plataforma Tri con las otras que quieran. Así que los invito a que ustedes mismos hagan el ejercicio para que se familiaricen. Ahora, Tri es perfecto para inversionistas que están empezando, creo yo, y que pueden tener acceso a montos menores, porque después de los 20 millones, si no estoy mal, ya sí te toca hacer pues como un mayor due diligence, pero sin duda alguna es una muy buena plataforma para dar inicio en la inversión. Para usar la inteligencia artificial, ¿nos recomiendas ChatGPT gratuito o premium? Yo sugiero que empiecen con el gratuito, mientras se acomodan, mientras lo conocen, mientras miran realmente sus funcionalidades. Ya si ven que pueden ir escalando, pues sin duda alguna el premium te va a tener mucho más alcance, muchas más funciones. Tengamos presente que el precio promedio del Pro es de 80.000 pesos mensuales y hay otro más, creo que vale 200.000 mensuales. Entonces, dependiendo de tus necesidades, pero yo a todos les sugiero, inicien con el gratuito, conozcan la herramienta y empiecen a explorarla, Andrés, ¿cuál es la principal diferencia o cuál recomiendas, ChatGPT o Copilot? dependiendo, ¿cierto? Y digo que dependiendo es de las necesidades que uno quiera resolver.
En lo particular, me gusta mucho el enfoque que le da OpenAI al chat GPT, el Copilot en el tema de desarrollo. Por ejemplo, cuando estoy con la suite de Outlook, utilizo Copilot. Pero para consultas así general, incluso el mismo Canvas ya tiene temas de inteligencia artificial. Todos son muy buenos. Está incluso Dragonfly, hay otro, no me acuerdo el nombre, pero hay una compañía china que también sacó como la competencia de ChatGPT, pero como les digo, yo en lo personal es por el respaldo de la compañía de OpenAI y de los creadores, pero ambos son muy buenos. ¿Qué ventajas ofrece la IA frente a un asesor financiero tradicional? Bueno, recuerden que es complemento. Es decir, la IA te puede ayudar a tomar las decisiones iniciales o a ilustrar un panorama mucho más rápido, pero nunca va a reemplazar un asesor financiero como tal, porque puede que la información que se le ingresó desde el desconocimiento de pronto que la persona pueda llegar a tener esté sesgada o que no sea coherente y la IA también te esté dando resultados que no sean, digamos, aterrizados. Entonces, yo no lo hablaría de que qué ventajas, sino que lo veo como una herramienta que me puede ayudar a tener unas barreras, unos filtros mucho más amplios para tener mayor asertividad a la hora de desarrollar inversiones. ¿Qué riesgos existen al delegar decisiones de inversión en una IA? Esa es una excelente pregunta y es no conocer primero el perfil de inversión, porque si ustedes ponen al chat GPT o a cualquier otra herramienta de inteligencia artificial, quiero invertir, hazme un portafolio y no le das la información suficiente como les decía yo en principio y no consideras perfil, volatilidades, desviaciones, que eso sí te lo va a decir un analista, un asesor profesional, pues te va a dar el resultado o como resultado elementos que no van a ir acordes y si vas y los ejecutas y obviamente pues digamos el mercado es volátil y ves esas variaciones vas a decir pues esto no sirve. Entonces yo sería o sigo siendo partidario de que hay que tener un complemento en el tema de la asesoría humana y en el tema de la inteligencia artificial para lograr un excelente producto porque sin duda creo que se logre. ¿Cómo se garantiza la transparencia en las decisiones que toma la IA? Eh, Se garantiza, es difícil porque incluso si uno le, vuelvo y repito, la importancia, y soy enfático en esto, la importancia del material que le estamos dando como input, si es un material malo, te va a arrojar resultados malos, porque la IA tiene que ser complaciente, y no lo digo yo, ya se ha visto, y las personas que de pronto aquí ya hayan utilizado este tipo de herramientas se pueden dar cuenta que la IA suele, digamos, darle la razón. Y por eso incluso salió un artículo hace poco, no sé si lo leyeron, de que muchas personas están intentando o han intentado cambiar los psicólogos por la IA, pero se convierte en un peligro porque la IA tiende a ser complaciente. Es por eso que, vuelvo y repito, es fundamental meterle variables muy buenas, de mucha calidad, para obtener también resultados de excelente calidad. La IA puede ayudar a transformar pequeños ahorros en inversiones rentables. Sin duda sí lo puede hacer. Y digamos lo que de la mano con un asesor, creo que es una fórmula excelente. Ahora, les propongo también, hagan el ejercicio, simulen un portafolio de inversión, simulen las cosas que ustedes deseen y lleven un seguimiento teórico, no lo lleven a la práctica, evalúenlo y después de que evalúen estas variables, el comportamiento y rendimientos, ya pueden tomar decisiones sin migrar de pronto a la realidad con el tema de una ejecución real de un portafolio o de una asesoría por la IA. ¿Qué tipo de activos suele incluir un portafolio diversificado generado por la IA? Primero, activos de renta variable, activos de renta fija, estoy hablando de renta variable, acciones, ETFs indexados a diferentes economías, mercados emergentes, en el tema de renta fija, bonos corporativos, bonos gubernamentales y también algo de alternativos, fondos de capital privado que de pronto te puedan ofrecer, o REITs, que son vehículos o fondos inmobiliarios que te pueden generar también rentabilidades y dependiendo de tu perfil, él lo que hace es alocar. Alocar es distribuir qué porcentaje deberías poner de acuerdo a tu perfil en renta variable, renta fija, en alternativos. Y dentro de esa subdivisión, cuánto a cada acción, cuánto a cada bono, cuánto a cada criptomoneda.
Andrés, la situación geopolítica actual, como la guerra Rusia-Ucrania o otras latitudes, afecta de algún modo los temas de inversión. Sin duda. Es algo que es una realidad porque lo hablábamos en algunos de los webinars, pero uno de los mayores productores de cereales a nivel mundial es Rusia. Y cuando se entra en un periodo de confrontación bélica, en una guerra, todo su motor económico se vuelca a financiar esta guerra. Entonces digamos que las otras áreas de la economía se paran, se estancan, y es por eso que hay crisis posguerra. Entonces, si pasa esto, si el mayor productor de cereales del mundo no puede producir cereal, ¿qué creen que va a pasar con el precio? Subiría. Y con eso sus derivados. Entonces, no solo los cereales, sino las cosas que se utilizan con los cereales para, no sé, voy a decir algo porque no soy experto en commodities de cereales particularmente, pero hablemos de la guerra de Israel-Irán, cuando se dio la subida importante de los precios del petróleo, de una, presiones inflacionarias en Estados Unidos. Presiones inflacionarias en Estados Unidos llevan a que la Reserva Federal suba las tasas y por ende bienes y servicios más costosos para el consumidor final. Es decir, que la persona pierde poder adquisitivo. Entonces mira que la respuesta es afecta directamente, dependiendo del contexto del conflicto geopolítico que estemos tocando, pero sin duda es algo que toca toda la economía. Por casualidad, con el mismo prompt, se puede comparar dos o más IA para evaluar similitudes y diferencias en el resultado. Si lo pueden hacer, tengan presente que incluso si ustedes meten dos veces el mismo prompt a la misma plataforma, la inteligencia artificial no les arroja nunca el mismo resultado. Lo pueden hacer las veces que quieran y pueden hacer el ejercicio y se van a dar cuenta que hay cosas diferentes, formatos diferentes, estructuras diferentes. La IA recomienda inversiones en criptomonedas, bienes raíces o solo activos tradicionales. La IA es totalmente abierta y te va a dar esas recomendaciones de acuerdo a las variables que le estés ingresando. Muy seguramente si le dices que eres un perfil agresivo y que quieres tener exposiciones a criptomonedas, te va a incorporar portafolio de criptomonedas. Pero si le dices soy un perfil agresivo y quiero inversiones en bolsa, miren que ahorita nunca nos sacó criptoactivos. Entonces, si uno quiere tener exposición a algo particular, tiene que ser uno tan específico de decirle, y también incluye este tipo de inversiones. La IA te va a arrojar o te va a armar lo que necesites de acuerdo a lo que le estés ingresando. Si quieres decirle, quiero que mi portafolio lleve la compra de un taxi, una buseta y una van escolar, te lo armas. ¿Qué medidas se toman para proteger los datos financieros de nosotros como usuarios? Cada una de las compañías tiene un departamento de compliance, es decir, cumplimiento, que tiene unas políticas de tratamiento de datos. En teoría, estos departamentos son los encargados de blindar de que tu información no se filtre al tú, digamos, compartirla a través de las plataformas. Entonces, la garantía es dada por la compañía desarrolladora de inteligencia artificial. ¿La IA tiene acceso a cuentas bancarias o solo trabaja con datos proporcionados por el usuario? No tiene acceso a cuentas bancarias, es decir, tú le puedes decir, hackeame la cuenta bancaria de tal persona y no lo va a hacer. Entonces, como bien dice, solo acceso a los datos que se proporcionan. Vale, Andrés, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas por la noche de hoy. Ya para ir cerrando el tema, ¿qué recomendaciones finales les quieres dar a las personas que nos han acompañado hasta este momento? Perfecto. Primero que todo, Pau, agradecerles a todos los participantes quienes se quedaron desde el inicio hasta el final, felicitarlos porque créanme que esto hace la diferencia y sobre todo participar de un tema tan enriquecedor que está cambiando el mundo, que es la inteligencia artificial. De verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes y la recomendación sigue siendo inviertan hoy, inviertan en ustedes, inviertan en conocimiento. Porque en este tema del desarrollo de inteligencia artificial, en ocasiones la gente tiende a caer en facilismos y pensar que estas herramientas reemplazan 100% la interacción humana o que te van a dar respuestas infalibles y no es así. Entonces también la invitación es a que tengamos discernimiento, a que nos apoyemos en los profesionales, que yo no me imagino preguntándole a ChatGPT, tengo un dolor, dándole la sintomatología y que él me recete un medicamento a mí. Jamás me lo tomaría, la verdad. Y puede ser el medicamento que me mande uno de ustedes como doctores, pero pues prefiero que ustedes me atiendan. Sí, hay cosas que todavía, digamos, tienen un orden.
Entonces, ahí voy, es que sean cuidadosos con la información que reciben de la IA, digiéranla y corrobórenla. A todos, muchas gracias. Descansen y los esperamos por acá también en el tercer módulo que va a ser netamente inteligencia artificial. Vale, muchísimas gracias. Desde Comedal y el Comité de Educación les agradecemos su asistencia al encuentro virtual de esta noche. Recuerden que hoy finalizamos nuestro segundo módulo. Continuamos con el tercer módulo, el cual llamaremos Potencia de la Salud Financiera con la generación de ingresos apalancado por medio de herramientas de la IA. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, a ti nuevamente Andrés, y una feliz noche, que descansen. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche.